Vamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias a las compañías teatrales de Chivilcoy, de Teatro Independiente, diputados favoritos. Hoy iniciamos el sexto Chivilcoy Teatrero. Así que bueno, muchas gracias a Mauricio Cartún. Tengo también que dar un agradecimiento a Ricardo Manetti y a Nicolás Lisoni, que son los que nos permitieron parte de su agenda para este evento, que son del Centro Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras, y los dejo con el diputado Fabio Britos, que fue quien hizo la ley de Chivilcoy Capital Provincial de Teatro. Como siempre, muchas gracias y bueno, gracias Fabio. Bueno, es un gusto desde la capital provincial del teatro estar participando de este evento que nació hace 6 años, ¿no? La sexta edición, que nació por voluntad de los propios protagonistas del teatro y que las distintas autoridades no tenemos otra cosa que agradecerles y apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Hoy, adaptado a la nueva modernidad, lamentablemente no podemos tener los teatros llenos como los años anteriores, pero bueno, lo importante es que los protagonistas de ayer y los que se van sumando no pierdan el entusiasmo, sigan trabajando en favor del teatro y de la comunidad. Simplemente esto, traerles el saludo del intendente municipal que no pudo estar presente, pero también apoya indudablemente este tipo de actividades y bueno, el secretario de Cultura es una clara demostración de eso, trabaja muchísimo, Pancho, y va a seguir trabajando. Así que simplemente esto, agradecerles a todos los protagonistas, a todos los que están relacionados con el teatro y pasarle la palabra a Carlitos, creo que sigue, del Teatro del Chasqui, y así nos cuenta cómo hacer todo este sistema. Muchas gracias. Bueno, en representación de todos los grupos de teatro locales, de teatro independiente locales, también de los grupos que han sido invitados de ciudades vecinas para participar de esta edición del Festival Teatrero, queremos agradecerle, bueno, en primer lugar a todos los que están del otro lado, que año tras año nos acompañan en esta hermosa movida que es el Festival Teatrero, como dijeron acá Adrián y Fabio, en Chivilcoy como capital provincial del Teatro Independiente. Por supuesto, agradecer a la Municipalidad de Chivilcoy, Secretaría de Cultura y a todos los que forman parte de los grupos de teatro que van a participar en el día de mañana en lo que va a ser, bueno, este festival teatrero virtual como alternativa ante la imposibilidad, bueno, de desarrollar el festival presencial que todos los años tenemos con una gran concurrencia de público. Así que esperamos que todos nos acompañen, de todas formas, en lo que es la charla que ahora en minutitos nomás vamos a tener con el maestro Cartún, y en el día de mañana a las 21 horas que nos acompañen también en lo que va a ser la transmisión de este festival de La Guerra de los Mundos, que van a poder disfrutar con la participación de un gran número de artistas del ambiente del teatro. Así que no mucho más que eso. Gracias a todos y esperamos que el año que viene nos encuentre nuevamente en las salas de los teatros chivilcoyanos. Gracias.
¿Estamos? Buenas tardes. Sin más presentaciones, vamos a darle entrada a la charla inaugural del festival con el maestro Mauricio Cartum, que para los teatreros de Chivilcoy y del país no necesita ningún tipo de presentación. Basta con decir que es uno de los dramaturgos más importantes de la actualidad argentina. A su vez, es maestro de dramaturgos, un gran escritor y, sobre todo, algo que para nosotros es muy valioso, un pensador del teatro, un miembro de ese grupo que nos gusta denominar teatrero. Así que, sin más, le damos entrada a Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno. Muchas gracias por convocarme a esta charla. Para mí es una alegría y además es un orgullo en un país teatrero como una ciudad tan especialmente teatrera. Bueno, nada, todo alegría. Habrás escuchado que se nombró mucho lo de la capital provincial del teatro, que tiene mucho que ver con algo que, bueno, es un mito inaugural del Teatro Nacional, la famosa puesta del Moreira hecha por los Podestá, que ocurrió en Chivilcoy, y que, bueno, de alguna manera nos sumamos a esa tradición para tratar de construir nuestro presente. Así que, bueno, agradecerte nuevamente y darte la palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Digo, para quienes estén allí del otro lado escuchando, voy a tratar de ceñirme en lo posible en esta charla de manera tal de después poder contestar las preguntas y dialogar en lo que a ustedes les parezca. A mí me pareció pertinente, en principio, aprovechar el espacio para que pensemos juntos, para reflexionar sobre el teatro hoy. ¿Por qué hacer teatro hoy? ¿Por qué hoy, por sobre encima de la situación pandémica, ¿no? No ceñirlo a esto, que estamos todos un poco agobiados de que todo gire muy específicamente sobre esta situación que de aquí a unos años, todos sabemos, va a ser un mal recuerdo. Es pasajero. Es angustiante, pero es pasajero. Para el teatro no será más. El otro día decía una entrevista, decía, la historia del teatro, 1 año, 2 años, 3 años, son una cagadita de mosca en un vitral. Nadie piensa cuántos años estuvo Shakespeare escribiendo durante la peste. Sabemos que lo hizo, sabemos que escribió sus mejores producciones en ese momento, porque lo hacía para pocos actores, para poder salir de gira. Pero nadie se pregunta, ¿y cómo la pasó el tipo? ¿Y cuánto tiempo estuvo? La historia del teatro simplemente es la época de la peste, así será dentro de un tiempo. Por eso no ceñirme a esta situación en particular, sino a una situación más general de lo que es el arte, la comunicación, la vida en este momento. ¿Por qué hacer teatro hoy? Yo en principio pienso en 2 o 3, 4 tal vez respuestas. Voy a tratar de desarrollarlas y luego, como decía, trataremos de pelotear un poco sobre esto. La primera situación para poder entender la situación, el espacio del teatro hoy en nuestra vida, requiere inevitablemente de pensar cómo es nuestra vida. O por lo menos cómo lo viene siendo en los últimos 10, 15 años. Es muy curioso la situación que nos toca vivir. De verdad, la nuestra, es una generación, es una etapa absolutamente distinta, definitivamente distinta a todas las demás. Naturalmente, todas las etapas son diferentes, pero esta tiene algo muy en particular
que de alguna manera se transforma en una especie de hecho inaugural de una manera de vida. Si nosotros pensamos, el ser humano, qué sé yo, hace un siglo, nada, un siglo, vivían mis abuelos. Un siglo y medio atrás, la vida era definitivamente distinta, porque el ser humano, como venía haciéndolo desde siglos, desde millones de años, vivía un tiempo natural, vivía un tiempo orgánico, vivía el tiempo de la tierra. El tiempo, medido en todo caso en lo que el hombre hace durante el día, estaba dado por sus pasos. Era un tiempo odológico, era el tiempo del caminar. A cualquier lado donde uno quería llegar, podía llegar o en la caminata, o en el mejor de los casos, haciendo caminar a un tercero, el caballo. Los tiempos eran los tiempos de la tierra. Esos tiempos, de alguna manera, condicionaban no solamente el día a día, sino también la cabeza, el pensamiento. Pero he aquí que en el último siglo el hombre rompió con ese tiempo a pie, con ese tiempo dependiente de su propio cuerpo, y apareció, en principio, la posibilidad de volar, la posibilidad de recorrer el espacio de una manera muchísimo más rápida, el avión. Y en los últimos años, bueno, luego naturalmente digo el teléfono, que también de alguna manera nos vinculó de un espacio a otro de una manera distinta, pero en los últimos años pasó algo definitivamente revolucionario. Entramos en una comunicación virtual a partir de Internet. Internet dejó de pertenecer exclusivamente a una pantalla que tenías en tu casa y pasó a ser la pantalla del teléfono donde vos podés llevar esa comunicación. Y nuestra vida, de pronto, empezó a tener cada vez más una proporción mayor de tiempo de vuelo, de tiempo en vuelo. Vivimos volando. Esto que estamos haciendo ahora es un tiempo en vuelo. Estamos, en realidad, fuera de nuestro tiempo normal. Yo vinculándome con ustedes que están en un lugar remoto a mi ubicación, hablando con alguien a quien no veo, haciendo una especie de curiosa ficción, que es hablarle a ustedes cuando en realidad me veo a mí hacer así con las manos en la pantalla. Ese tiempo es un tiempo que nos ha dado, por un lado, una especie de gula de aprovechamiento del tiempo, la sensación de todo es posible. Yo, la verdad, se puede todo. Yo puedo hoy a la mañana le contestaba un mensaje en una red social a 3 integrantes de un elenco con el que trabajo y contestaba en un correo electrónico un mensaje que me mandó una amiga querida de Madrid y nos comunicábamos con mis hijos pensando en cómo pasaremos la fiesta. La sensación es, yo estoy en un lugar físico concreto, sólido, como es el de cada uno de nosotros, pero en realidad mi cabeza vuela. Este vuelo tiene algo ingenuamente omnipotente. Omnipotente porque yo puedo estar en muchos lugares a la vez, pero en realidad, cuantos más lugares estoy, menos estoy en cada uno. Sería muy diferente esta charla si yo estuviese allí, si nos estuviésemos viendo. En realidad, los tiempos serían totalmente distintos porque yo sabría que podríamos salir y podríamos ir a tomar una cerveza al bar de la esquina y podríamos desarrollar lo charlado y nos conoceríamos. Y además pasaría algo muy concreto. ¿Y qué es? En la presencia, en lo que en teatro llamamos el convivio, la convivencia, aparecerían ideas que ahora no aparecen. Para que a mí me aparezcan las ideas, sucedieron 2 cosas. Primero,
tuve que pensar esta charla, luego hablaré de cómo pensé esta charla, pero luego tuve que hacer algo que yo jamás hago en estas charlas, en charlas de este tipo, y es registrarlo en un papel, anotarlo en un cuaderno, de manera tal de saber que mi interlocutor, que son ustedes a quienes no veo, están imposibilitados de detonarme ideas. A ver, cualquier tipo que habla, cualquier persona que da una conferencia, habla para el público. Nosotros ya sabemos, empezás a hablar y lo primero que buscas es, aquel se ríe, aquel está medio dormido, este hace así con la cabeza. Trabajamos mucho para los cabeceadores. La relación con el espectador, con el oyente, con el participante, es la que maneja la totalidad de la charla. Sin eso, sin esa relación, en realidad, esta charla se transforma en un tiempo trucho. El tiempo de vuelo, el tiempo en el que vivían con Macerba, pero no sabemos manejar realmente ese tiempo. Es un tiempo trucho. Ustedes ahora seguramente me están escuchando, pero si están en la computadora, seguramente ustedes tienen abiertas 5 solapas en las que en algún momento irán a consultar. Entró un correo electrónico, entró un mensaje de Facebook, alguien publicó algo. ¿Quién es este tipo que está hablando? ¿Lo puedo googlear y puedo saber algún dato sobre él? Es decir, este tiempo que estamos viviendo, ustedes lo van a fraccionar de una manera totalmente distinta a cómo sería el tiempo integral, vivirlo en presente. Esto es simplemente un ejemplo de una especie de curiosa tragedia que vivimos, porque la fragmentación del tiempo, lejos de ser una extraordinaria virtud que, como decía, nos hace sentir muy pistolas, muy vivo, me puedo comunicar con 10 personas a la vez, puedo hacer un montón de cosas, en realidad lo que hace es minimiza la relación. Nos obliga a una relación trucha, obliga a que todo lo que tiene que ver con esa relación no venga del acto maravilloso de lo empático, la empatía, el otro, sino de una especie de hipótesis virtual registrada en un cuadernito. Si no está en el cuadernito, estará en tu cabeza, estará en otra cosa, pero en realidad no hay relación. El tiempo está fragmentado. Ese tiempo fragmentado es una tragedia. No sabemos manejarlo. Nos domina. Vivimos leyendo notas sobre cómo despegarnos, por ejemplo, del teléfono para poder dormir mejor. El insomnio es un mal de la época. Hay algo verdaderamente dañino y a la vez, por supuesto, extremadamente tentador. Todos lo hacemos porque además es la manera de compartir con el otro, si no quedás absolutamente afuera. Pero es muy curioso, porque esto es muy nuevo. Estamos hablando de 20 años, 30 años. En el marco de esta tragedia, de esta pérdida de tierra, de esta pérdida del tiempo real, han aparecido actividades que de alguna manera la reinstalan, la restablecen. Miren, si ustedes se meten hoy en una librería grande, van a descubrir, por ejemplo, que en los últimos 10 años han salido, a mí me interesa el tema, por eso más o menos los sigo, pero deben haber salido 30 libros sobre caminar. Caminar. Hace 30 años, cuando yo todavía confiaba en que las rodillas eran eternas y corría y hacía esas largas, esos largos trotes que todos hicimos alguna vez, los libros que hablaban del tema, en realidad los títulos de los libros eran elocuentes. Running, entrenamiento
correr como forma natural de vida. ¿Sí? De lo que hablaban era de otra cosa. No, yo hablo de 30 libros de caminar. Simplemente del concepto de volver a caminar. Es muy curioso. ¿Cuánto se puede decir de volver a caminar para que haya 30 libros? Digo, 30 libros en español o traducidos. Vas a ver cuántos hay en otros idiomas y que nos irán llegando. ¿Por qué el ser humano tiene la necesidad de volver a pensar sobre el caminar? Porque caminando volvemos a los tiempos naturales. Hay algo donde necesitamos restablecernos y caminar es una manera de restablecerse. A ver, hace muchos años que se habla de caminar, qué sé yo, los filósofos, los peripatéticos que pensaban caminando, Nietzsche habla mucho del caminar. Hay muchas referencias filosóficas al concepto del andar, el pensar en sintonía con los pasos. Sin embargo, hoy esto se vuelve absolutamente actual, porque lo que sentimos es, necesito restablecerme. Toda esta charla, todo esto que está registrado acá, en realidad es una caminata, o más de una, pero el resultado de caminar. Todo esto que estamos hablando yo lo pensé caminando. Caminar es una manera de afinarte y de ponerte en una especie de sintonía muy curiosa con tus propias ideas. Si seguimos revisando en la librería, vamos a encontrar que también hay, además de los 30 libros sobre caminar, hay 50 libros sobre volver a la tierra. La jardinería ya no como hobby, sino como una forma saludable de entender el día a día. La huerta, que era naturalmente la actividad de la abuela, como una manera de repensar la vida a partir de entrar en contacto con lo natural. Hace 30, 40 años no necesitábamos pensar en meter las manos en la tierra para salir de... Y hoy sí. Porque en realidad para salir de ese estado de alienación, para salir de ese estado de vuelo inmanejable, necesitamos actividades que lo restablezcan. Y entonces, ¿por qué hay una vuelta a la huerta? ¿Por qué hay una vuelta al jardín? ¿Por qué hay una vuelta a la vida natural? Porque empezamos a sentir que la otra no lo es. La otra ha dejado de serlo. ¿Por qué hago este prólogo tomando estos dos temas? Digo, podría tomar otros, pero tomo estos dos fundamentales. Volver a la tierra, volver a caminar, que de hecho es exactamente lo mismo, porque caminar es recorrerla. Porque el teatro tiene exactamente las mismas virtudes naturales. Volver al teatro es volver a un rito ancestral, es volver a una forma que tiene muchos siglos. Nosotros decimos 2400 años porque somos occidentales y nos gusta pensar en los griegos, pero en realidad nosotros podríamos ir mucho más allá. Digo, el teatro oriental tiene más de 2400 años y hay formas incluso prehistóricas que nosotros podríamos entenderlas como prototeatrales. Volver al teatro es volver a algo que se hace a pie. El teatro es a pie. Es volver a una energía absolutamente dominable. Nosotros decimos un cuerpo en estado de emoción atravesando el espacio bañado por una luz. Hay algo que todos podemos hacer. El teatro es una forma de reencontrarnos con el mito básico, ahora luego hablaré de qué está compuesto ese mito básico, de reencontrarnos en el mito básico en algo absolutamente posible. Podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo... Nos juntamos y estamos haciendo teatro. Volver a sintonizarnos alrededor de una historia. Seguiremos haciendo teatro, a pesar de que exista
el cine, la televisión, hoy el streaming, digo, las series, que son lo que todos, de alguna manera, lo que nos monopoliza buena parte del tiempo en el que consumimos ficción. ¿Por qué el teatro? Porque el teatro es a pie, Dios, porque el teatro se hace con la mano, porque el teatro es manufactura pura, porque el teatro está hecho justamente de tiempos humanos. Ni el video ni el cine están hechos de tiempos humanos, están hechos por humanos que manipulan el tiempo. De hecho, el cine no es otra cosa que un lenguaje por cortes, producido por la cabeza de un humano, pero que en todo caso tiene que ver con algo que no es nuestro tiempo, es un tiempo por cortes, es un tiempo que de alguna manera nos sintetiza la realidad y nosotros la vemos en una especie de pasada veloz frente a nuestros ojos. Hacer teatro hoy, curiosamente, siendo un rito de siglos, es moderno. Es tan moderno como volver a la tierra, es tan moderno como reflexionar sobre el caminar o sobre el salir a hacerlo. Digo, es curioso, hace 30 años es difícil que a alguien se le ocurriese la idea de me voy a caminar porque necesito organizar las ideas. Hoy nosotros pensamos en ese concepto del caminar. De la misma manera pensamos en el concepto del teatro. Esta es la primera razón por la cual el teatro va a seguir. El teatro va a seguir porque es el non plus ultra, no hay nada atrás. Todo lo que viene es lenguaje obsolescente. Todo lo que va viniendo, todo va entrando en rápida obsolescencia. El teatro, en cambio, no puede volverse obsoleto porque más atrás de él no hay nada. El teatro es el origen. Por lo tanto, ese estado original es un estado que se sostendrá por siempre. Tendrá menos espectadores, más espectadores, encontrará distintas maneras de ser realizado. El teatro no es otra cosa que una suma de convenciones. Tendrá que encontrar nuevas formas convencionales para ser hecho, pero el teatro va a permanecer siempre. El otro día jugábamos, en una entrevista, jugábamos con la hipótesis fantástica de ¿y qué pasaría si esta pandemia termina con el teatro? No, a ver, se deja de hacer durante muchos años y la gente ya no va al teatro. Decía, bueno, ¿cuánto tiempo tardaría en que alguien en una plaza empiece a contar una historia? En que para hacerla más atractiva le empiece a dar ritmo, y si sabe tocar un instrumento, lo acompañe con un instrumento, y se forme el corro, el espectador, los que están alrededor. Y cuando sean muchos empezará a pensar en la posibilidad de ponerse un poquito más arriba para que vean los de atrás, y se irán organizando de tal manera que unos minutos después estará allí armado el teatro. El teatro es algo espontáneo. El teatro lo que necesita es al actor y al narrador, a la historia. Ahora luego veremos qué tiene que ver con esto de seguir haciéndolo. Pero en la medida en que eso esté presente, el teatro vuelve siempre, justamente por este estado natural, por este estado manual con el que se ofrece. Vamos a la segunda. Mauricio. ¿Sí? No, estábamos escuchando lo que decías de muy atentos. ¿Cuánto hay también de la idea de que arrasados por un apocalipsis al otro día, apenas evolucionados la cucaracha, estaríamos haciendo teatro? Como algo inevitable de la pulsión del narrar, del aparecer, del conectarse, como la relación hipnótica con el fuego. Lo estaríamos haciendo porque desde siempre ha existido... A ver, si nosotros pensamos en el origen del teatro, ¿no? Yo siempre pienso,
Antes del teatro estaba el narrador, estaba ¿cómo se llamaba? El aedo, ¿no? El tipo que andaba por los pueblos, se sentaba, golpeaba un tamborcito y empezaba a contar una historia. El rapsoda. Y el rapsoda, ¿cómo surge el teatro? El rapsoda empieza a contar una historia. Empieza a contar una historia y la gente se pone alrededor. Y el rapsoda cuenta, en principio, en tercera persona. Dice, bueno, y Ulises va en el barco y el barco es atacado por una tormenta y la tormenta sacude a Ulises. La gente ve esa situación. Y de pronto el narrador dice, y Ulises mirando la tormenta grita, no me mates antes de volver a ver a la familia. Y el narrador percibe que cuando él hace a Ulises, la gente se perturba de una manera distinta a la que cuando hablaba en tercera persona. Digo, ese es el nacimiento del teatro. De pronto empieza a representar y lo que siente es, del otro lado alguien se identifica. Pues es la tormenta, y la tormenta sí, me la imagino, es tremenda, pero cuando yo lo veo a Ulises decir, quiero ver a mi familia, no me mates tormenta, yo quiero volver. Y en ese momento lo que aparece es la identificación. Este es el origen del teatro, en realidad. Es una narración, es un relato en primera persona, representado de tal manera que produce la identificación. Esto que decís vos es absolutamente razonable. ¿Cuánto tiempo tardará alguien en una plaza en empezar a contar una historia y que la gente se ponga alrededor? Efectivamente, eso sucederá. El teatro, hoy, además que hablamos tanto del poder de las corporaciones, el teatro es corporeidad sin corporación, es cuerpo sin corporación. Y lo hacemos, no necesitamos ninguna transmisión, no necesitamos ningún cable, no necesitamos depender absolutamente de nada para hacerlo. Y esto es lo que le da una extraordinaria libertad, y esa libertad hoy es poder. El teatro es power. El teatro es muy poderoso. Es muy poderoso porque no se puede parar. Pasa lo mismo con las manifestaciones. Las manifestaciones no se pueden parar. Digo, a ver, lo paró la pandemia y buena parte de los pensamientos conspiroparanoides dicen, no es casual que haya aparecido en el momento en el que en tantos países había tantos despelotes y la gente estaba saliendo a la calle. Y bueno, lo paró la pandemia. No lo puede parar. Digo, una manifestación es imposible de parar. Con el teatro pasa lo mismo. No dependemos absolutamente de nada tecnológico, no dependemos de las corporaciones y eso nos da un poder extraordinario. Segunda razón por la cual yo creo que el teatro es eterno, o por lo menos que hoy tiene una vigencia extraordinaria. El otro día, en una red social, en Facebook, una amiga posteaba algo muy interesante. Decía, mis hijos dicen, ver una película es de viejos. Muy curioso esto. Ver una película es de viejos. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el formato serie es un formato que se ha impuesto sobre el formato cine. Los directores lo miran, algunos con curiosidad y otros con preocupación. Leí una nota el otro día de Lucrecia Martel, muy interesante, sobre el concepto de la diferencia entre cine y serie. Pero esto de ver una película es de viejos, habla de el formato obsolescente del que hablábamos antes. Algo se vuelve obsoleto muy rápido. Hay algo que está definitivamente obsoleto, yo diría, no quiero ser dramático con esto, pero me parece que es la manera de expresarlo. El cine de sala se murió. Pero no por la pandemia, no por las cuarentenas, no tiene nada que ver con el COVID. El cine de sala se murió hace 3, 4 años, en el momento en el que Internet empezó a volverse
el gran proveedor de la posibilidad de ver ficción en pantalla. Murió, pero sí, bueno, murió, pero sigue abierto. Olvidémonos de esta situación temporal por la que están cerrados. Pero si los cines siguen abiertos. Bueno, siguen abiertos simplemente porque, digo, es como hay una vieja metáfora que a mí me gusta mucho, que dice, el pájaro en el aire ha muerto y sin saber caer sigue volando. El cine de sala ha muerto y sin saber caer sigue volando. Sigue porque hay salas, porque la gente tiene, porque el tipo, el empresario que tiene, de alguna manera sigue ofreciéndolo. Y en la desesperación, ¿qué hacen los cines de sala? ¿De qué viven los cines de sala? De las películas, de las sagas de aventuras del cine infantil. Eso es lo que en realidad va a morfar hoy a las salas. Pero las salas, en realidad, digo, ¿por qué siguen abiertas? Bueno, porque sería una corrida horrible que salgan a vender desesperados para que hagan qué. Digo, bueno, ya hicieron iglesias en los teatros, ¿qué van a hacer ahora? Pequeñas capillas en los cines chicos. Pero el cine de sala, de alguna manera, está terminado porque ha aparecido el otro formato. Fíjense, ¿cuánto hace que los premios, por ejemplo, el Oscar empieza a aceptar la posibilidad de que una película no se estrene en una sala, sino que se estrene en pantalla? Hemos visto estrenos extraordinarios en pantalla. Todos los años hay 2, 3, 4, 10 películas realmente interesantes que no pasan por el cine o que van a la pantalla y al cine. Quedan para el cine las de ese formato espectacular en lo visual y en lo sonoro. El cine desaparece, y cuando desaparece el cine, lo que desaparece es el hermano de convivio, de cierta forma, de convivio, el convivio tecnológico al menos, del teatro. El cine era el otro espacio en el que, el cine de sala, era el otro espacio en el que el espectador, el ser humano, podía juntarse alrededor de un relato, sintonizarse alrededor de un relato, vivir en comunidad, codo a codo, con otras 500 personas sentadas al lado tuyo, palpitando y viviendo en estado de emoción manifiesta, con risas, con suspiros, con lágrimas, con expresiones, sobre un relato que se desarrolla delante tuyo. Es el concepto de sintonizarse. Una comunidad se sintoniza alrededor de una idea teatro o una idea cine. Esa idea, palpitada entre varios, es un fenómeno en sí mismo, por sobre encima de la película, por sobre encima de la obra. Es el fenómeno de recepción el que le da sentido a la obra o a la película. Por eso son tan diferentes, qué sé yo. Yo tengo una emisora que confiamos en reponerla pronto, Terrenal, que está en 7ª temporada. Hemos pasado por una cantidad extraordinaria de públicos y en cada uno la recepción es diferente, y cuando la recepción es diferente, la obra es diferente. Nosotros sabemos que esa recepción que está allí frente a vos, la que yo equiparaba también con poder hablar con un auditorio, la que le da sentido. Por eso decimos nosotros esto de lo interesante de una obra es cuando lo verdaderamente interesante lo ves cuando termina. ¿Qué pasa con el público? Nosotros siempre jodemos con una buena obra es la que sobrevuela la milanesa. Terminaste de ver la obra, te vas a morfar y con las otras o con la otra persona con la que viste hay algo donde por sobre encima del plato va y viene eso que viste. Eso significa te trascendió. Se fue mucho más allá que el puro placer de lo que acabo de ver. ¿Puede pasar pasaba con el cine? Por supuesto que sí. ¿Puede pasar con una serie o con una película que yo veo hoy en Netflix? Puede pasar en la medida en que esté acompañado. Nosotros todas las noches vemos con mi compañera
vemos una serie, un capítulo, un par de capítulos, una serie o una peli, y en la cena aparece. Si es interesante, aparecen. Y a veces aparecen en el almuerzo siguiente, uno dice, che, pero qué extraordinario ese personaje, y viste esa situación, y qué bueno, ahora estamos enganchados con una que se llama Bloodline en Netflix, y entonces aparece un personaje extraordinario que es el hermano malo de 4, ¿no? Y además es el castigado, y estamos enganchadísimos con ese personaje. Y hablamos sobre el personaje. Pero por supuesto cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos de nuestros hermanos, hablamos del lugar que nosotros ocupamos en la familia. Todos fuimos alguna vez el malo en la familia y todos alguna vez fuimos el bueno en la familia. Ocupás distintos lugares. Esto extraordinario viene en la medida en que lo compartas. Ese poder compartirlo es abrir el acto artístico y darle ese sentido comunitario que lo multiplica. Pero si estás solo, no pasa. El teatro ahora, entonces, queda como la única manifestación en la que un grupo se sintoniza alrededor de un relato. Por supuesto que hay cantidad de lugares donde rituales comunitarios. Ir a bailar, ir a un boliche, ir a una fiesta, ir a bailar, ir al fútbol. La gran diferencia es que tanto la fiesta como el fútbol son en sentido figurado. Lo digo en sentido figurado porque no hay una palabra que lo exprese con claridad, o por lo menos yo no la recuerdo, pero son apolíticos. En el sentido, no tienen una idea. Digo, el fútbol no tiene una idea, o en todo caso tiene una sola. El baile, en realidad, tiene un sentido de objetivo posterior. Digo, por un lado, la posibilidad de entrar en estado estático, también en la cancha de fútbol entras en estado estático, por eso te transformás en un animal, te transformás en otro tipo. Entrar en estado estático y, por supuesto, en ese estado dejar fluir las hormonas. Pero lo que no hay es una idea como si en el teatro, no hay una idea en el sentido de una distinta cada vez que vas a bailar, una distinta cada vez que vas a ver fútbol. El único lugar que queda, si sacamos al cine, es el teatro. Esta situación lo vuelve privilegiado, porque durante mucho tiempo nuestro hermano menor, el cine, nos desplazó en la capacidad de contar historias. Tanto es así que durante un tiempo el teatro incluso empezó a pensar, bueno, che, dejémonos de joder, no contemos más historias, hagamos otra cosa, transformémonos en un fenómeno poético. Aparecieron muchas formas legítimas, por cierto, de teatro postdramático, de teatro poético, de un teatro que no quería sostener una historia porque decía, pero ¿para qué? Si el cine la cuenta extraordinariamente mejor. Hay algo hoy que de alguna manera pide a una forma de teatro, no va a desaparecer la otra, por cierto, porque es tan legítima como esta, pero a una forma de teatro, la que practicamos aquellos que hacemos el teatro dramático, de asumir este nuevo lugar de privilegio, o en todo caso, nuevo y viejo, porque lo tuvimos hace un siglo también, de ser el monopolio de mostrar, de contar una historia que se vea y que el público la palpite junto con vos y que los actores reciban esa energía y sean modificados y por lo tanto modifiquen la emisión en la medida de lo que haya allí en la platea. Es muy curioso ver, por ejemplo, la necesidad que tenemos de comentar series en redes sociales. Fíjate los posteos de las redes sociales y yo diría, 1 cada 50 comenta una película o una serie que vio. ¿Por qué pasa eso? Porque de alguna manera porque lo que toma sentido es compartirlo. No, si no tiene eco, hay algo donde queda seco. La historia queda seca, se pierde.
la historia toma cuerpo en el sentido literal, porque toma tu propio cuerpo en la medida en que lo compartís con el cuerpo de otro. Y es curioso esto, buscar en las redes sociales desesperadamente, compartir algo que te ha pasado con una serie y después leer las respuestas a tu posteo, porque justamente es la manera de es la manera módica y fragmentada, como decíamos al principio, de sobrevolar la milanesa, de que algo trascienda tu propia cabeza y en la medida en que aparezca ese ping-pong, la idea se vuelva social. La idea deje de ser simplemente la idea de un cuerpo y sea ahora la idea de una sociedad, la idea de un grupo, la idea de una pareja o de un conjunto de amigos. La tercera razón fundamental por la cual el teatro no puede desaparecer, porque le da sentido hacer teatro hoy y es fundamental hacerlo. Porque el teatro es una reserva natural, es una reserva ecológica de un saber extraordinario que es la inteligencia mimética. La inteligencia mimética es la inteligencia del actor. Hasta hace, no sé, un siglo, cuando se pensaba en inteligencia, se pensaba exclusivamente en las formas tradicionales de la inteligencia, que en general estaban monopolizadas por las ciencias duras. El inteligente era el tipo que lograba analizar, que lograba deducir, que lograba inducir, es decir, que podía hacer una reflexión sobre la matemática, la física, sobre lo complejo. Y por supuesto, en este monopolio no había lugar para otras inteligencias. La inteligencia tenía que ver con esa capacidad. Pero luego, con el paso del tiempo y la aparición de los estudiosos de la inteligencia, lo que apareció es el concepto de las inteligencias especiales. El ser humano no tiene solamente esa inteligencia, esa es una forma de inteligencia que, por supuesto, tiene un peso extraordinario en una sociedad que valoriza mucho lo que tiene que ver con el cálculo y con la especulación matemática. Pero hay otras formas de inteligencia. Y acá aparece entonces el concepto de inteligencias especiales. Las inteligencias especiales, bueno, busquen por ahí información, hay muchísimo sobre el tema, pero una de las inteligencias especiales justamente es la mimética. Lo que hace el actor no es una habilidad. En todo caso, el poder, que se basa siempre en la otra inteligencia, en la inteligencia del poderoso, que es la inteligencia del que maneja las matemáticas y por lo tanto las finanzas, la que maneja el poder, condena al saber del actor, o intenta condenar al saber del actor, a una habilidad. Y tiene la habilidad. No, jodete, no es una habilidad, es una inteligencia. Es una inteligencia porque el actor, en su inteligencia mimética, construye sentido, construye lenguaje, puede ser entendido a partir de su inteligencia mimética y por lo tanto construye sentido. En la medida en que construye un sentido, es un acto inteligente. No es habilidad, es una forma extraordinaria de construir sentido con el cuerpo. Claro, alguien podrá decirme, bueno, pero también el actor puede hacer cine. Sí, pero hay dos situaciones, cine, serie, televisión, pero hay dos factores muy diferenciales. En principio, el actor en el cine minimiza de una manera brutal la inteligencia mimética. ¿Por qué? Bueno, naturalmente porque no necesita recurrir a una de las formas más extraordinarias y más espectaculares, que es la memoria. Es una capacidad de memoria pequeña porque en realidad vos siempre filmás
y de una manera fragmentada. Por lo tanto, lo que desaparece es ese atributo extraordinario que tiene el actor de teatro de transformarse en otro y sostenerlo. Pero por el otro lado aparece algo más peligroso a futuro. Fíjense, en los últimos años han aparecido mucho, en estas películas que yo les decía, por ejemplo, de aventuras, que son las que sostienen hoy a las salas cinematográficas, aparece algo muy perturbador y es buena parte de los personajes, o por lo menos una parte de los personajes, no son actores. En realidad son construcciones virtuales, hechas a veces por actores que actúan con sensores y crean algo que luego toma forma a partir de dibujo, o muchas veces directamente son animaciones tan perfectas que en realidad uno las ve como un actor. Uno no ve la diferencia entre el que está actuando y el que está animado, por el medio que fuese, pero que está animado. No nos engañemos y no seamos ingenuos. Por ahora es caro. Cada vez se va abaratando más. En la medida en que hay más memoria, que hay más capacidad de memoria y más velocidad en las computadoras, va resultando extraordinariamente más fácil el realizar esta animación. ¿Cuánto tiempo tenemos por delante hasta que los productores digan, déjame de joder con pedirme? ¿Cuánto me pedís vos, actor de Hollywood? ¿Me venís a pedir $200.000? ¿Cómo estás loco? Yo con $20.000 animo a alguien parecido a vos o mejor, que pueda hacer cosas extraordinarias. Al principio el público puede que diga, pero es una animación, hasta que compre la convención. Cuando compró la convención, ahí no hay más discusiones, simplemente es, acepto la convención de que ese tipo me esté emocionando. ¿Qué me importa si es un cuerpo de verdad o está dibujado? Me conmueve. Listo, yo no necesito más al actor. Por el otro lado, las actuaciones en cine muchas veces no requieren del actor, son más un trabajo del director. Me acordaba, yo estoy ahora aquí en Cariló, en la zona de Pinamar. Estoy acá desde el verano pasado, acá quedamos varados en la pandemia. Pero yo tengo una casa, esta es mi casa y nosotros estamos mucho tiempo acá. Y hasta hace unos años en Pinamar había un festival que se llama Pantalla Pinamar. Y siempre me acuerdo, fuimos una vez a ver una película, 3, 4 años atrás, una película que se llama El Perro, una película de Sorín, preciosa película. Y el protagonista, era un actor extraordinario, un tipo que tenía un perro de raza y empezaba a ir por las exposiciones. Y el tipo era muy conmovedor como personaje. Y entonces cuando terminó la película y le empezaron a preguntar a Sorín sobre la peli, sobre los actores, ¿y por qué no vino el protagonista? Siempre los actores vienen, no viene solamente el director, invitan a los protagonistas. Y entonces, bueno, no puede viajar, dijo Sorín. En realidad él no puede dejar el trabajo. Él es el cuidador del estacionamiento del edificio donde nosotros tenemos nuestro estudio. ¿Cómo es eso? Sí, dice, yo siempre lo vi, pensé, con esta cara, con esa energía que tiene, este tipo es extraordinario como para ponerlo en una pantalla. Pero ese actor, nunca había actuado, yo lo hice actuar. Claro, por supuesto, ¿qué es eso? Por corte, el sistema por corte, el sistema de edición. Quiere decir, él no necesitó inteligencia mimética, sino que le bastó con cierta soltura el poder improvisar algo, el poder recordar simplemente algún fragmento de diálogo, y todo lo demás lo hizo el director y el montajista. De manera tal que, ¿por qué decimos el teatro es una reserva ecológica? Porque es una reserva ecológica efectivamente de esta capacidad mimética extraordinaria, que si no tiene esa exigencia de 1 hora y media haciendo otro,
aceptando de manera dinámica y elástica la posibilidad de modificarme por lo que me va tirando circunstancialmente mi antagonista, el partener, el tipo que está jugando conmigo en la escena. Ese fenómeno maravilloso, yo lo voy a decir, y lo digo literalmente, milagroso del trabajo del actor. ¿Por qué no nos damos cuenta que es milagroso? Porque cuando nacimos estaba ahí. Nosotros creemos, es definitivamente milagroso lo que hace el actor. Por supuesto, para hacerlo, tiene que negar tal condición, porque si no el cagazo es tan grande que no puede actuar. Digo, a ver, todos los que me están viendo ahí, seguro, la gran mayoría son actores. Todos ustedes, antes de entrar al escenario, se han cagado en las patas alguna vez. Siempre han sentido siempre se han hecho la pregunta horrorosa: ¿qué carajo hago yo acá? ¿Por qué no estoy en mí? Pero si yo podría estar perfectamente haciendo otra cosa, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué tengo que subirme al escenario? Esa situación horrorosa que vive el actor antes de la exposición y que desaparece en el momento en el que sale y entra en contacto con el público y algo en él cambia de manera curiosa, entra en estado extático, en estado de éxtasis, y empieza a actuar y olvida ese miedo, en realidad no es otra cosa que la superación del pánico, de la conciencia de lo que es actuar. No es que los panicosos se dedican al teatro. El teatro provoca pánico porque lo que hace el actor es tremendo. Por supuesto, si el espectador no lo tiene en cuenta, no lo puede valorizar. Pero cuando el espectador va al teatro y tiene esa sensación de lo está haciendo para mí, y cualquier cosa que pasa es modificada frente a mis ojos, es cuando verdaderamente hace la valorización del acto. La valorización que hacemos de el actor en el cine es otra. Por supuesto, vemos actuaciones extraordinarias, pero sabemos que son actuaciones provocadas, producidas por un fenómeno extraordinariamente menos riesgoso. Por eso decimos, mantener el teatro, porque es la manera de mantener a alguien que es capaz de hacer ese sostenimiento curioso de ser otro y sostener el relato. Es muy poca la gente que puede hacerlo. Antes que me hagas la pregunta, redondeo con esto. Hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, principio de los 80, yo tenía una actividad comercial, tenía un negocio en el que vendía herramientas eléctricas. Y un día cayó un tipo que no conocíamos y en una hora nos convenció de ser alguien de extremada confianza y nos sacó $2.500 en mercadería. En una hora nos afanó $2.500 y nosotros se los dimos con una alegría extraordinaria porque él nos había convencido de ser otro. ¿A partir de qué? A partir de transformarse en un personaje y desarrollar de manera extraordinaria una improvisación sosteniendo un relato, un estafador. Bien, eso también es inteligencia mimética. Es la inteligencia mimética usada para el mal. El teatro lo usa para el bien. Hay otros que usan la inteligencia mimética de manera diferente. La política usa mucho la inteligencia mimética y el relato. Por cierto, nos va a salir más barato sostenerla en el teatro que sostenerla en cualquier otro lado. Me ibas a hacer una pregunta. No, pensaba en el tema de la profesión del actor, del actor de teatro, que también tiene como una mística, como una magia, que incluso es tiene que ver con lo que decías al principio de ser anticorporación, antipoder. La imagen de Platón, por ejemplo, diciendo que los actores son sumamente peligrosos porque no solamente mienten, sino que mienten hermosamente. Y que a partir de ahí se construye, ¿no? Que tiene que ver con esto de la inteligencia mimética,
una mística del actor que además desborda hacia otras inteligencias, porque al actor, por ejemplo, se le pregunta acerca de la pandemia, se le pregunta acerca de política, hay algo en la profesión del actor de teatro que lo hace meterse en ese carril de la inteligencia total también. Es que, a ver, bueno, tiene que ver en todo caso con el cuarto punto con el que cierro y abrimos a las preguntas. El cuarto punto es, nosotros decíamos, el actor de teatro solo ahí arriba, digo, el actor de teatro, si el espectador tiene conciencia, sabe que está frente a un navegante solitario. Es un navegante solitario, está en el medio del mar, le puede pasar cualquier cosa, arriba del escenario te puede pasar cualquier cosa, y uno, como espectador, muchas veces se agarra, digo, porque ves al actor al borde de zozobrar en la dificultad de un movimiento, de una letra, de una emoción. Pero no es solamente la actuación. Lo que sucede arriba del teatro es que se crea, y aquí una vez más, ese es el único lugar, el escenario es el único lugar que lo propone y por lo tanto el único lugar donde seguiremos conservando la posibilidad de crear un híbrido entre las dos cosas que mencionamos. La inteligencia mimética y el relato, que no es otra cosa que inteligencia narrativa. La humanidad viene pensándose desde hace muchos siglos alrededor de la inteligencia narrativa. La inteligencia narrativa es la capacidad de pensarnos con relatos. A ver, pensá en la Biblia y entendés todo. Entendernos con relatos. La capacidad que tenemos algunos, digo porque yo me considero un inteligente narrativo, la capacidad de hacernos entender, de expresarnos y de crear una idea a partir de un relato. Yo, en general, tengo que explicar algo, en general voy a un relato, digo, siempre tengo que dar un ejemplo. Me cuestan muchas veces las abstracciones y sin embargo me resulta extremadamente muy sencillo expresarme, hacerme entender, aún en zonas complejas y profundas, a partir de un relato. Esta es la inteligencia narrativa. El teatro hace coincidir. El teatro es un híbrido entre dos inteligencias que se unen en el escenario y crean algo que no es la suma de sus partes. Nosotros en creatividad hablamos de un concepto que es la bisociación, con B larga, bi de dos, bisociar. No es asociar, ni es disociar. ¿Por qué? Porque el asociar tiene que ver con asociar con algo que está dentro de una red conceptual. Uno asocia con algo familiar. Si yo digo cuchara, asocio con plata, plato, comida, tenedor. Si divido la mesa, puedo decir también arriba una el servicio de mesa, y entonces divido, disocio y digo tenedor, plato, y el tenedor, dientes, no sé cómo se llamaría, asa del tenedor. Asociar y disociar. Pero nosotros tenemos una capacidad creativa, los artistas, que es la de bisociar. Bisociar es relacionar dos elementos antes no relacionados y crear algo que no es suma de sus partes. A ver, yo miro la pantalla y digo, a ver, ¿qué veo? Yo, además de verme a mí, que es horroroso, además de verme con esa barba que me creó la pandemia, parezco Papá Noel cada vez que me miro ahí. Pero si miro, digo, a ver, yo veo una pared y veo la pantalla. Si yo bisocio, apareo los dos conceptos, yo puedo decir, por ejemplo, la pantalla es la pared contra la que chocan mis ojos todos los días. Mis ojos están lastimados de chocar contra esa pared.
¿Qué estaría haciendo acá? Una metáfora. La metáfora es una relación entre elementos antes no relacionados. La metáfora es una disociación. Es algo que se junta y crea un tercer estadio que no es suma de sus partes. Es algo totalmente distinto. El teatro es una disociación entre dos inteligencias, la narrativa y la mimética, que crea arriba algo que tira así chispas para todos lados. Por supuesto, necesita de un espectador cómplice, necesita del espectador que lo disfrute. Nada se disfruta si uno no tiene la costumbre de disfrutarlo. Nada, es como la comida. Podés comer algo porque te gusta y hasta que no lo probás, que yo me pasé muchos años de mi vida sin comer pescado porque mi madre, que era de un puerto de mar español, me metió el miedo de que los pescados tienen espina. Entonces siempre un pedazo de pan si comías pescado, porque ella estaba acostumbrada a que los pescadores, en su casa se comía pescado con mucha espina, había que comer pan, miga de pan, porque se te clavaba. Yo no comía pescado hasta que descubrí que en realidad el pescado se puede despinar y es una de las cosas más ricas, pero para eso tenía que probarlo. Yo podía pasarme la vida sin comer pescado simplemente porque tenía ese prejuicio. Con el teatro puede pasar lo mismo. Bueno, hay gente que le tiene miedo a las espinas del teatro y se pasará la vida sin disfrutarlo. Pero cuando descubrís cómo despinarlo, cuando descubrís cómo cocinarlo, ese es otro despelote que tiene siempre el pescado. Tenés que saber. A mí me gusta el pescado a la plancha. Es difícil, convengamos, hacer pescado a la plancha. Pero cuando aprendés a hacerlo y darlo vuelta sin que se rompa, ese es extraordinario. En ese momento no querés comer otra cosa que no sea pescado. Acá morfamos pescado a lo loco, te imaginas. Camino 10 cuadras y están los tipos que están saliendo de la playa con los kayaks que sacan cantidad y venden ahí mismo en la playa. Así que para mí, las cosas más sencillas, sí, elegir un pescado y cocinarlo. Pero necesitas saber cómo despinarlo y cómo darlo vuelta para que no se te haga pedazo cuando querés hacerlo como un bife. Con el teatro pasa lo mismo. Hay que saber darlo vuelta, hay que saber despinarlo. Pero cuando aprendés cómo hacerlo, cuando entendés, te querés pasar la vida viendo teatro. Bueno, si a ustedes les parece, abrimos a las preguntas o los comentarios. Acá tengo un comentario de Rosina que justamente hablaba de pensar a la metáfora como la cuarta razón. Y en algún punto pregunta que las otras y cómo podemos pensar la especificidad de la metáfora teatral. No alcancé a entender lo que... Sé que hablaste de Rosina, dijiste que perdón. Rosina ahí hablaba de la metáfora y luego... Ahí volvimos. Decía que hablando de la metáfora y la relación, ¿no? Las otras artes también tienen metáfora. ¿Y qué sería lo específico de la metáfora en el teatro? No, en realidad, no es que yo valorice que el teatro tiene metáfora y las otras artes no lo tienen. La metáfora está en todos lados. Lo que sucede es que el teatro las encarna. La metáfora, en general, es resultado de palabras. La metáfora suele ser resultado son palabras. Yo digo, como decía, pared pantalla. Si yo digo la pared pantalla con la que choco, bueno, en realidad son palabras que evocan algo. El teatro no necesita evocar porque lo encarna. La metáfora está encarnada. Yo te doy un ejemplo, a lo mejor alguno de los que está allí viendo vio nuestro espectáculo Terrenal. Pero en Terrenal, por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho, resultado, por supuesto, de la creatividad del actor. Esto es lo extraordinario, de la inteligencia mimética de un actor. En este caso, Claudio Martínez Bell, que es un actor extraordinario, que un día en un ensayo hizo algo que a mí me encantó. Nosotros hablábamos siempre de que en escena había una pared. Y pensábamos en construirla, y probamos cosas, cómo construir una pared. Y un día él directamente lo que empezó a hacer es pasar por arriba una pared imaginaria, que no estaba, pero él veía. Lo curioso es que el otro personaje que está en escena, que es su hermano,
no veía la pared. Por lo tanto, cuando pasaba por ese mismo lugar, no levantaba las piernas para pasarlo. El personaje que hacía Claudio es Caín y es el defensor de la propiedad. El personaje que hacía su hermano es Abel y es el defensor de un sentido más ecosocial, digamos, por pasarlo a valores políticos convencionales. El propietario cree en la división y por lo tanto respeta una pared aunque no exista, porque para él de aquí para acá es mío, por lo tanto la pared está. Y el otro dice, yo no veo ninguna pared, ¿por qué? Porque no creo en la propiedad. Es extraordinario porque cuando el espectador ve esa acción, lo que siente es encarnada en un movimiento actoral, sin decir una sola palabra, absolutamente todo el sentido de la obra que yo escribí. A mí me llevó un año escribirla, medio año corregirla. Los actores se tuvieron que estudiar la letra, pensar cómo decir sin ilustrar, sin ser melonero, cómo sustraer ideas para que no aparezca ilustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos turros se suben a un espacio, empiezan a jugar y crean una metáfora encarnada, visual y viva que contiene la totalidad de lo que dice mi obra. Y es la propiedad, es una construcción. Pero no pensó cómo ilustro la idea de cartoon. Simplemente lo hizo y eso apareció. Ese es el fenómeno extraordinario que amo yo en el teatro. La posibilidad de que haya metáforas, no en los textos, que por cierto los hay, por supuesto, sino encarnadas. Las metáforas que están jugadas allí y que el espectador disfruta, justamente porque es el único lugar donde puede verlas. El teatro, además, es especialmente apto para el desarrollo poético. No lo es tanto el cine, salvo ciertas formas más experimentales, y mucho menos las series que en general trabajan con conceptos muchísimo más realistas y naturalistas. ¿Por qué? Bueno, porque trabajan con el relato convencional, con la historia. El teatro en ese sentido aprendió mucho en los últimos años de aquellos teatristas que no querían hacer relato y trabajaban con lo poético. Hoy podemos fusionar las dos cosas y ese teatro de relato poético crea algo extraordinario, que es esto que preguntaba Rosina, la metáfora encarnada. Bien, nos pregunta Yamila, dice, ofrecer teatro para que se sepa degustar, disfrutar de su multiplicidad de sentidos. ¿De qué modo? Bueno, a ver, yo insisto, la situación de hoy es una situación pasajera. Yo ayer estuve hablando por teléfono con la sala y con la gente del espectáculo, pensando, bueno, a ver, ¿cuándo volvemos? ¿En qué momento? ¿Qué conviene? ¿Conviene marzo? Bueno, ahora en realidad esperamos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Paliativo. O sea, bueno, aprovechemos ese tiempo fraccionado del que hablamos al principio. Haces streaming, haces video. En realidad, seguís manteniendo activa la inteligencia, tanto narrativa como mimética, haciendo lo que se puede. Y también aceptando que las restricciones son un fenómeno creativo extraordinario. Se dio mucho como ejemplo, no quiero abundar porque ya se volvió una especie de lugar común, pero vale la pena recordarlo. ¿Por qué se dice esto de las mejores obras de Shakespeare escritas durante la epidemia? Porque como el tipo tenía que salir de gira, porque el Teatro del Globo tenía cerrado por la epidemia, iban por los pueblos, y entonces necesitaba escribir obras de menos personajes y de menos desarrollo visual porque tenía que trasladarlas. Curiosamente, ese autor, acostumbrado al gran despliegue, cuando entra en estado de restricción, crea unas poéticas extraordinarias. Es el ejemplo perfecto de
¿Qué cosas vamos a aprender en estas restricciones? Aprender a trabajar con pocos personajes, por ejemplo. A veces uno mete personajes al pedo. Como siempre, uno en el teatro a veces mete personajes simplemente porque es la posibilidad de abrir el diálogo y abrir las situaciones. Esto te obliga a trabajar con muy poco, te obliga a trabajar con espacios muy acotados. Por lo tanto, aprovechemos esta situación hoy para jugar con la restricción y ver, a ver, che, dentro de estos límites, ¿qué es lo que soy capaz de hacer? A ver hasta dónde puedo jugar. Miren, ahora en estos días se estrena en la Sala Caras y Caretas, nosotros teníamos mi espectáculo allí, un espectáculo que se llama Monólogos de la Peste, que surgió justamente de decir, che, ¿qué hacemos en el marco de esta pandemia? Bueno, un concurso de micromonólogos de 3 minutos, elegimos 10, los montamos primero en video, ahora los llevamos a la sala. Y es un espectáculo surgido de la restricción. Se puede hacer justamente ¿por qué? Y porque los 10 actores no tienen contacto, están cada uno en su lugar, no interactúan. Es un formato creativo. ¿Qué hacer hoy? Aprovechar la restricción y ver qué es lo que puedo hacer en el marco de esta restricción para usar la creatividad. Bien, tengo un par de preguntitas más. Aquí Romina pregunta por la suerte de la fea. Dice que en algún momento, en alguna nota, dijo que era la obra en la que mejor pudo plasmar un universo. Y pregunta por cuáles fueron esos elementos inspiradores para escribirla. Pero justamente por lo que hablábamos antes. Porque la suerte de la fea es un monólogo. Porque la restricción. Y es el ejemplo... agradezco que me lo haya dejado servido porque ahí puedo explicarlo mejor. Mirá, la suerte de la fea fue así. Yo estaba escribiendo una obra, yo quería escribir una obra sobre las figurantas. Las figurantas es un personaje que ya, naturalmente, no son anacrónicos. Cuando existían las orquestas de señoritas, los hombres iban a los bares a ver las orquestas de señoritas, no iban a escuchar la música solamente, iban a ver a señoritas guapas. Y entonces los bares, lo que se daban cuenta es que muchas veces las músicas no eran necesariamente bonitas. Entonces ponían a las músicas que tocaban en el foso de la orquesta y arriba ponían figurantas. Las figurantas hacían que tocaban, simplemente se exponían. Yo quería escribir una historia sobre las figurantas, me apasionaba ese mundo de las mujeres bonitas que no tienen talento, pero representan de alguna manera a las que tienen talento y no son bonitas. Me volví loco tratando de escribir una obra con eso, no me salía, era un despelote. Un día me llaman de España, me dicen, mira, hay un evento para el cual estamos convocando a 10 dramaturgos para que escriban un monólogo que va a ser representado allí en el Teatro de Bellas Artes. Te pagamos el viaje y una semana de estadía en Madrid. Yo lo primero pregunté, ¿y dónde es la estadía? Me dicen, en el Hotel Moderno. Ellos saben que a mí me gustaba mucho, perdón, en el Hotel Suecia, no en el Moderno, en el Hotel Suecia, que a mí me gustaba muchísimo el Hotel Suecia. Yo dije, pasaje a Madrid y una semana en el Suecia, con todo pago, vale la pena sentarse y escribir un monólogo. El problema es, ¿qué monólogo escribir? Probé con una cosa que no me salió y de pronto lo que descubrí es, ¿cómo transformo esa obra que no me salía, esa obra que tenía un montón de imágenes, tenía un extraordinario universo, extraordinario en el sentido voluminoso, universo, ¿cómo lo transformo a una sola voz? Eso aguzó de una manera extrema a la creatividad y surgió La suerte de la fea, que es un monólogo en el que yo efectivamente decía una nota, es la obra en la que mejor pude condensar un universo. ¿Por qué? Porque todo ese universo que a mí me llevaba un montón de personajes y horas, se condensó en una obra de 40 minutos y una sola persona. De hecho, La suerte de la fea es una de las obras que está en este momento
en escena, justamente porque siendo un monólogo tiene esa posibilidad. Una vez más, restricción creativa. Bien, otra preguntita, esta de parte mía. Recién hablabas del universo, ¿no? De la suerte de la fea. ¿Considerás que además hay un universo de autor? ¿O universo de creador y no solamente el universo de la obra en sí, en concreto? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero además, esos universos son el gran secreto de la escritura. Bueno, el gran secreto ya la cagué porque dejo afuera todo lo demás. Pero no, es uno de los grandes secretos de la escritura, el universo. Uno de los problemas que tiene la gente que quiere escribir teatro es que suele adoptar universos que desconoce, universos que no le son propios, universos que no tiene incorporados a su imaginario. Son universos ajenos, a veces muy valorizados porque son universos prestigiados porque los tomó otro autor que uno admira. Siempre será artificial ese trabajo. Siempre que trabajes sobre un universo que no tenés encarnado, un universo que no tiene poética propia, siempre va a ser una construcción retórica, siempre va a ser una... Vos a lo mejor tenés una capacidad extraordinaria, tenés una solvencia notable y tenés una experiencia muy grande, mucho oficio y podés hacerlo sin que se den cuenta. Sin embargo, todo fluye y fluir es la gran energía creadora. Hay que ponerse a fluir. Todo fluye cuando trabajás sobre un universo personal. Esto no quiere decir que escribas sobre lo que conoces. Sobre lo que has vivido. Escribí sobre lo que conoces. Porque lo leíste, porque lo investigaste, porque alguna vez te sorprendió y de alguna manera se transformó en algo perturbador adentro tuyo. Todas y cada una de las obras, de las 30 obras que he escrito, no son otra cosa que una puesta en estado dramático, es decir, una puesta en acción de un universo que me fascina. El universo de los buques que a principio de siglo llevaban a las familias patricias a Europa. Los loteos, que son el tema de Terrenal. Toda mi infancia estuvo connotada por acompañar a mi padre a los loteos. Mi viejo creía que la gran inversión era comprar lotes. Pobre, compró lotes que después no valían un mango. Se murió, los queríamos vender, debían más de impuestos que lo que valía el lote. Pero mi viejo iba y le gustaba y tenía esa pasión, ¿no? Pues sí, invertir en la tierra, invertir en un lote. Y entonces para mí los loteos siempre fueron algo muy conmovedor de mi infancia. La Semana Trágica en Ala de Criados. El día de faena en una chacra, que es algo que yo viví siempre de manera muy conmovedora, porque mi padre era de origen chacarero, porque mi viejo vendía papa y vivíamos yendo a chacras a cargar, a comprar, a negociar, y porque mi madre vivía en una casa donde ahí a unos pasos tenían los cerdos y se hacía la faena una vez por año. ¿Cómo no me va a conmover a mí el día de faena, ese día ensangrentado? El universo de la faena es el que me llevó a escribir Salomé de Chacra, que es una joda con el concepto de salame de chacra, naturalmente. Cada una de mis obras es una puesta en acción de un universo personal, de un universo que me ha perturbado. Bien, bueno, queríamos agradecerte, la verdad, la participación en el Festival Teatrero. Esperamos que en algún momento volver a encontrarnos cara a cara y que no sea esta forma virtual, que bueno, es la que nos queda en este momento. Nosotros te contamos que el festival es multitudinario en Chivilcoy. El festival anterior juntó a 3.500 espectadores en 5 salas de teatro y en 3 días.
y así se viene repitiendo en los últimos 6 años, es un verdadero fenómeno para nosotros. Y bueno, invitarte y para que nos tengas en cuenta siempre y recuerdes a Chivilcoy y tengas presente a Chivilcoy como una ciudad teatrera. Y bueno, desde aquí te mandamos un abrazo en ese sentido, ¿no? Un abrazo teatrero. Bueno, muchísimas gracias. Acepto la invitación a futuro y no quiero dejar de señalar algo con lo cual cerraría, y es que de alguna manera absolutamente todo lo que tiene que ver con la tradición teatral argentina viene de aquel estreno de Lo Podestá. Que en realidad Chivilcoy es el lugar donde el teatro toca tierra. El teatro también arriba del escenario vuela. El teatro también sobre el palco es un teatro que está en el aire. Es un teatro que no levanta polvo. El teatro con caballo. El teatro donde se muestra la esgrima criolla. Es un teatro que pisa tierra, pero a la vez es un espacio que rompe el concepto de organización a la italiana, cierta forma de mirarlo, y crea una forma panorámica totalmente distinta. Y si uno piensa de dónde vino, es de ese lugar donde ustedes están mirando ahora. Así que con mucho gusto acepto la invitación y ya hablaremos de este otro tema cuando nos veamos allá. Bueno, infinitas gracias, Mauricio. Nos estamos viendo. Al contrario. Bueno, agradecemos a los espectadores, agradecemos a Mauricio Cartún. Y bueno, 6ª edición del Festival Chivilcoy Teatrero. Y nos vemos, ojalá, en los teatros para la próxima vez.